Hola, buen día. Ok, hoy es la segunda, bueno, empezamos el segundo ciclo antes de su segundo examen. Espero que les haya ido bien en el último examen que han tenido y si no, bueno, tienen dos exámenes más para ponerse al día y si no, no pasa nada, no pasa nada. Realmente no es el fin del mundo. Hay personas que han intentado 3, 4 veces antes de ingresar a la facultad. Hay personas que han entrado a la primera, hay otras personas que han intentado 2 veces, o sea, y al final todos nos encontramos en el camino, todos terminamos en el mismo lugar, todos terminamos la carrera, todos hacemos una especialidad, todos nos encontramos trabajando, o sea, no están corriendo a ningún lado, ¿no? Bueno, entonces empecemos con el tema de función celular o fisiología celular. Como siempre, si se ve, se escucha todo y si no, me interrumpen para que puedan arreglar el audio y el video. Empecemos con metabolismo celular. Ok, el metabolismo celular es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula para mantenerla viva, permitir su crecimiento, reparación y funcionamiento, ¿no? Hasta la fecha hemos hablado mucho de las estructuras que componen a la célula, un poquito de su función, pero ahora tenemos que unir lo que hemos hablado anteriormente para entender cómo funciona la célula, ¿no? Y ese es el metabolismo celular. Había hablado anteriores clases de organelas que tienen estructuras cuyas funciones son reacciones químicas que nos evitan finalmente la respiración celular. Entonces, el metabolismo celular representa la base funcional de la actividad celular y es la manera en la que la célula se transforma los nutrientes en energía y productos útiles, ¿no? Y todo esto sucede aquí adentro. ¿Cómo clasificamos el metabolismo? Anabólico y catabólico. Esto, tal vez a los que van al gimnasio deben recordar que es el anabolismo, ¿no? La fase de construcción muscular que dicen los fisiculturistas o las personas que hacen, que nos, que entrenan, ¿no? Anabolismo es la fase constructiva del metabolismo. Consiste en la síntesis de moléculas complejas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, construcción, pues les decía, anabolismo, ¿no? Que hablan los del gimnasio, la fase, estoy en anabolismo, estoy en fase anabólica, están formando masa muscular, ¿no? Entonces, el anabolismo es la fase constructiva del metabolismo, consiste en la síntesis de moléculas complejas, ¿no? A partir de moléculas simples. ¿A qué nos referimos con moléculas complejas a partir de moléculas simples? Por ejemplo, las proteínas están hechas de la unión de los aminoácidos, ¿ya? La molécula simple sería el aminoácido y la macromolécula compleja sería ya la proteína. Para poder hacer estas estructuras que la célula necesita para poder subsistir, va a haber un gasto de energía, que eso ya lo habíamos adelantado en anteriores clases, que es el cambio de ATP a ADP. Estas reacciones permiten el crecimiento y la regeneración celular gracias al uso de ATP como fuente de energía, ¿no? Es lo contrario al anabolismo. Si el anabolismo es la construcción, recordemos entonces que el catabolismo va a ser la destrucción, ¿ya? Catabolismo es la fase degradativa del metabolismo, implica la descomposición de moléculas grandes, ¿ya? Destruyo, ese es el catabolismo. Anabolismo, construyo. Catabolismo, destruyo. ¿Ya? Entonces, la descomposición de moléculas grandes, ¿como quiénes? Hidratos de carbono, ácidos grasos y proteínas también, ¿no? Y estas van a ser degradadas a otras más simples, liberando energía. O sea, vuelvo al ejemplo de hace rato. Yo produzco una proteína con hartas moléculas simples, que son aminoácidos. Los aminoácidos son las moléculas simples que generan esta proteína, ¿ya? Eso es el anabolismo. Pero yo necesito destruir esta proteína para generar otro tipo de proteína. Entonces, esta proteína que he generado primero ya va a ser destruida en catabolismo de nuevo de una macroproteína a aminoácidos. ¿Listo? Entonces, anabolismo, construcción, catabolismo, destrucción. Y algo del que ya les había adelantado, ya habíamos visto anteriormente, que es el ATP, adenosin trifosfato. El ATP es la molécula energética principal de la célula. Funciona almacenando y transfiriendo energía liberada por bueno, ¿liberada de qué? De las reacciones de catabolismo, ¿ya? Cuando se produce esta degradación, igual va a haber liberación de energía, ¿no? Entonces, esto va a ser reutilizado ¿para qué? Para poder utilizar en la fase de generación de construcción, que es el anabolismo, ¿ya? Entonces, de esta diapositiva que tengo que tener en cuenta,
anabolismo construcción, catabolismo destrucción. La molécula que media estas reacciones, la molécula de energía, es el ATP. ¿Qué pasó? Se ha colgado un rato mi pantalla, pero ¿están viendo ustedes? ¿Han visto lo último que les... Seguimos en adenosín trifosfato, disculpe. Ya, se colgó la presentación. Si no han escuchado lo último que les decía del anabolismo, catabolismo y ATP, me lo dicen para que lo repita. La siguiente, localización histológica y organelar. Ya habíamos adelantado anteriormente de que cada célula tiene organelas en su interior, ¿verdad? Hemos hablado de algunas como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, las vacuolas, ¿no? Esas son las organelas, son estructuras que están dentro de la célula. Y también tenemos las mitocondrias, de las que no habíamos hablado hasta ahorita. Las mitocondrias son el sitio principal del catabolismo aeróbico, es decir, dependiente de oxígeno. Es dentro de la mitocondria, que es esta estructura que están viendo aquí, donde se produce el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y generación de energía. O sea, gracias a las mitocondrias es que nosotros tenemos energía. Y de hecho hay muchas enfermedades que están ahorita apareciendo, que son micondriopatías. Y son gente que está muy cansada, como la fatiga crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces la mitocondria es la que nos da la energía. El citoplasma. El citoplasma es una sustancia gelatinosa donde están nadando estas organelas, ¿sí? Es el lugar donde se da la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Lisis en medicina significa destrucción. Entonces, glucólisis quiere decir destrucción del azúcar, ¿ya? En palabras más simples. Eso es glucólisis. Lisis siempre va a ser destrucción, ¿ya? Entonces, en el citoplasma, que es esta sustancia gelatinosa dentro de la célula donde están nadando las organelas, se encuentra la glucólisis, las reacciones anabólicas iniciantes.
Retículo endoplasmático y aparato de Golgi, eso lo hemos visto hasta el cansancio. Procesamiento y síntesis de proteínas y lípidos. Peroxisomas y lisosomas, oxidación y reciclaje de componentes celulares. Regulación del metabolismo celular. El metabolismo celular está regulado por disponibilidad de nutrientes, hormonas metabólicas y estado energético celular. ¿Ya? Metabolismo celular está regulado entonces. ¿De qué depende? De que le demos la materia prima, ¿no? Porque ¿de qué se van a nutrir las células si yo no le doy la materia prima? De que tengamos determinadas hormonas que hacen reacciones intracelulares para que haya estas reacciones químicas. Acá, por ejemplo, tenemos la insulina, el glucagón, la tiroxina y el cortisol. El estado energético celular, la relación entre el ATP y el ADP, ¿ya? Homeostasis metabólica depende de la coordinación entre tejidos. Por ejemplo, esto es muy real, ¿no? El hígado es el sitio donde se producen y se almacenan glucosa, lípidos y aminoácidos. El hígado es como nuestro refrigerador, ¿ya? Entonces, es de vital importancia. No existe un solo órgano importante, son muchos importantes y uno de ellos es el hígado. El músculo, por ejemplo, es un sitio donde se utiliza o se quema la glucosa y los ácidos grasos. El cerebro, nuestro cerebro, depende principalmente de glucosa. Esto es muy importante porque las bajas de azúcar pueden llegar a generar embolias y el paciente queda en estado de coma. Nuestro cerebro necesita glucosa para vivir. Tejido adiposo, ¿para qué existe? Porque nos almacena la energía en forma de lo que son los triglicéridos. Entonces, el tejido adiposo es la grasa. Yo me como, no sé, todos los días salchipapas, pollo frito, tal, ¿no? Y empiezo a engordar, engordar, engordar. Mi cuerpo está generando triglicéridos que se van a almacenar en la grasa abdominal y en la grasa visceral para, en el entendimiento de mi cuerpo para futuro, ¿no? Para cuando no haya. Ese es el entendimiento de mi cuerpo. Sin embargo, como no hacemos mucha actividad física, entonces eso va en contra nuestra. Glucólisis. En citoplasma se genera, bueno, la glucólisis, les decía, lisis en medicina es la degradación de la molécula de glucosa. Quemamos la glucosa, la utilizamos, pues. Entonces, en la glucólisis, ¿dónde se produce? En el citoplasma. ¿Cuándo se produce esta degradación de la glucosa por lo que es la aerobiosis, es decir, con la utilización de oxígeno, se va a generar moléculas de piruvato y moléculas de ATP? O sea, al degradar la glucosa se genera piruvato y ATP. Ciclo de Krebs. Esto es importante. El ciclo de Krebs, ¿dónde se da? En la mitocondria. Ese es el sitio donde se da lugar el ciclo de Krebs. ¿Qué hace? Oxida la acetilcoenzima A en CO2 y NAT, ¿ya? ¿Y qué es el NAT? Nicotinamín, adenín, dinucleótido. Nos da energía. Solo eso, saber que esto nos da energía. Fosforilación oxidativa también se da en la mitocondria. En la membrana mitocondrial interna, es ahí donde se da la fosforilación oxidativa. ¿Qué produce? La mayor parte de ATP, ¿ya? NAT, esto es ahorita una diana terapéutica, el NAT. Beta oxidación de ácidos grasos y síntesis proteica, según las demandas celulares. O sea, todo esto son vías metabólicas de la célula, eso les están diciendo. La glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la beta oxidación de los ácidos grasos y la síntesis proteica. Todo esto sucede dentro de la célula en diferentes organelas. Ahora el catabolismo, la destrucción, el catabolismo de la glucosa. El catabolismo de la glucosa es el proceso mediante el cual la célula degrada la molécula de glucosa para obtener energía utilizable en forma de ATP, ¿ya? Ese es el catabolismo, ¿no? La destrucción. Entonces, degradar es lo mismo que destruir. El término que nosotros utilizamos es degradar, pero en realidad estamos como destruir. ¿Ya? Entonces degrada o destruye, ¿no? La molécula. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Porque de la glucosa se obtiene nuestra principal fuente de energía. ¿Ya? Esta glucosa finalmente se va a convertir ¿en qué? En ATP y piruvato. Y este ATP, como ya lo han visto, se va a utilizar para muchas reacciones químicas, ¿no? En el citoplasma la glucosa sufre glucólisis, transformándose ¿en qué? En piruvato. Posteriormente, en presencia de oxígeno, ingresa a la mitocondria para continuar su degradación a través del, perdón un ratito,
ácido cítrico y la cadena respiratoria. Cadena respiratoria es todas estas reacciones químicas que terminan generando CO2